El día que el primer amor de mi novio salió del hospital, él condujo decenas de kilómetros para verla y celebró una pequeña ceremonia de boda con ella. Me explicó, ella nunca volverá a caminar. Este es su único deseo. No pude negarme a ayudarla a cumplirlo. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué se supone que soy yo en todo esto? En el escenario, mi novio actual mostraba una profunda ternura hacia otra persona. Fuera del escenario, mi exnovio se burlaba de mí. Francesca, pensé que te iría mucho mejor después de dejarme, dijo Grayson, mi ex, que en ese momento estaba a mi lado, con la voz llena de sarcasmo. Así que esto es a lo que todo se reduce. Me quedé momentáneamente aturdida, apreté los labios sin decir una palabra y solo miré a las dos personas en el centro del vestíbulo del hospital. Lucas se arrodilló sobre una rodilla y colocó un anillo de boda en el dedo de la novia que estaba sentada en la silla de ruedas. En ese instante, la sala estalló en aplausos. El ambiente era vibrante y Lucas levantó el velo. Por fin vi a la estrella de su espectáculo, el primer amor de Lucas, Fernanda. La multitud empezó a corear, beso, beso. Fernanda, incapaz de ponerse de puntillas, levantó la cabeza y frunció los labios, mirando a Lucas con ojos llenos de afecto. Tal vez porque recordó que yo era su novia desde hacía poco más de un mes, Lucas dudó unos segundos antes de finalmente besarla en la mejilla. En ese momento levantó la vista y me vio de pie en la periferia de la multitud, junto a Grayson. Lucas se quedó paralizado. Su expresión se volvió nerviosa, soltó la mano de Fernanda e hizo un movimiento para ir tras de mí. Fran, empezó, pero Fernanda le agarró del brazo rápidamente, con los ojos llenos de lágrimas mientras le suplicaba, Lucas, no puedes dejarme así. Los invitados, sin entender la situación, dirigieron su mirada hacia mí. Fruncieron el ceño, molestos. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué hace aquí? Está arruinando una boda perfecta. No me molesté en responder. Mis ojos se fijaron en Lucas. Él apartó la mano de Fernanda y, delante de todos, dio unos pasos hasta quedar frente a mí. Fran, murmuró, mirando a Grayson. Su mano se cerró en un puño. Nanda tuvo un accidente de auto y puede que nunca vuelva a caminar. Solo quería que alguien la ayudara a experimentar lo que se siente al ser una novia. Ja. No había dicho nada todavía, pero Grayson soltó una risa seca. El rostro de Lucas se oscureció al instante, sus brazos se tensaron, las venas sobresalieron y me miró con una emoción contenida. Fran, lo siento. La arruiné, podrías. Lucas, lo interrumpí con voz suave. Ella solo quería que alguien la ayudara. Pero, ¿por qué tenía que ser tú? Lucas y yo nos conocíamos desde hacía casi un año, nos habíamos encontrado gracias a amigos en común. Siempre pensé que era alguien que entendía los límites, pero nunca imaginé que, apenas un mes después de empezar nuestra relación, haría algo así. Lucas entendió a qué me refería. Instintivamente dio un paso hacia adelante, queriendo tomarme del brazo, pero en cuanto levantó la pierna, Grayson se adelantó y se interpuso entre nosotros con su cuerpo. Me quedé quieta, mirando la parte trasera de la cabeza de Grayson. Su movimiento repentino nos acercó más, su presencia me rodeó, y por un momento sentí que volvía a un recuerdo de años atrás. Era de noche, y yo regresaba sola al campus cuando dos desconocidos, con cigarrillos en la boca, me bloquearon el paso. Me pidieron mi número, me negué, pero no me dejaban ir. Justo cuando uno de ellos extendió la mano para agarrarme, apareció Grayson. Se plantó delante de mí, bloqueando a los dos hombres. No escucharon que dijo que no está interesada, les espetó. Grayson se había puesto frente a mí así muchas veces. Me sentí un poco aturdida, como si realmente hubiera regresado a aquel momento. Lucas fue el primero en notarlo, dudando. Sus puños se apretaron aún más. Fran, intentó decir, pero lo interrumpí con tono indiferente. Lucas, terminamos. Antes de que las palabras se asentaran por completo, Grayson se giró para mirarme. No quería quedarme allí siendo observada por todos,
pero él me tomó de la muñeca. Su agarre era demasiado fuerte y me hizo fruncir el ceño del dolor. Grayson inmediatamente aflojó la mano. Me miró fijamente. ¿Nos vamos? Por supuesto. Lo único que quería en ese momento era escapar de esa absurda y melodramática escena. Caía la tarde y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Grayson me siguió en silencio, a una distancia ni demasiado cercana ni demasiado lejana, pero imposible de ignorar. Grayson, lo llamé, mientras la brisa vespertina llevaba mi voz lejos. Ha pasado mucho tiempo. Fue entonces cuando finalmente sentí el peso de la situación. Al darme cuenta del significado de ese reencuentro, sus pasos se detuvieron unos segundos y luego reanudaron su ritmo. Cada pisada resonaba en mi corazón, suave y fuerte al mismo tiempo. Grayson rió levemente, con tono indiferente. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos? Al oírlo, me detuve y lo miré. Estaba a unos metros de distancia. Sus cejas fruncidas, envuelto por la oscuridad de la noche, lo hacían parecer inalcanzable. Grayson, dije, esbozando una pequeña sonrisa. Han pasado 6 años. ¿Y aún sigues? Suspiré. Grayson no respondió. Dio unos pasos hacia mí y se plantó frente a mí con una presencia firme e innegable. Francesca. Grayson levantó la mano para tocarme el rostro. Su pulgar presionó suavemente la comisura de mi ojo mientras me observaba sin decir nada. Entrecerré los ojos, tratando de ignorar el extraño sentimiento que crecía en mi pecho, pero él no tenía intención de dejarme escapar tan fácilmente. ¿Te gusta tanto él? ¿No pudiste dejarlo ir y por eso fuiste a su boda solo para rendirte por fin? Aparté el rostro, liberándome de su mano. Claro que me gustaba. Hacíamos buena pareja. De lo contrario, no habría estado con él. Pero tú, lo miré de arriba abajo, sonriendo levemente. ¿No me digas que aún estás colgado de mí? Al oír eso, Grayson soltó una risa sarcástica. ¿Qué te hace pensar que aún me gustas, Francesca? No olvides que tú fuiste la que pidió terminar. Justo lo que esperaba, murmuré. No lo había olvidado. Negué con la cabeza, sin querer discutir más. Por cierto, ¿qué hacías en el hospital? Grayson pareció sorprendido por el cambio repentino de tema, pero respondió instintivamente, me dolía el estómago. Hice un chasquido con la lengua. Grayson, de verdad sigues siendo un niño mimado. Apenas dije eso, Grayson apretó los labios, y su expresión se oscureció. Era evidente que recordó la razón por la que terminamos. Eres un joven privilegiado. Salir contigo se sentía como si todo el mundo a nuestro alrededor tuviera que venir a advertirme. Grayson, admítelo. Tu mamá tenía razón. No somos del mismo mundo. Estar juntos solo nos llevaría al agotamiento. Y al final, tú terminarías con el corazón roto y yo estaría triste. Grayson, así soy yo. Hay una frase que me gusta, si alguien o algo te hace daño, aléjate de eso. Nosotros también fuimos el primer amor del otro. En nuestros primeros 20, nos amábamos con una pasión ardiente. Él venía de una buena familia, era atractivo y capaz. Una persona así siempre era el centro de atención. Desde la universidad fue así. Siempre había personas persiguiéndolo, intentando acercarse a él. Pero Grayson las rechazaba a todas, sin excepción. No dejaba que nadie se le acercara. Esa era la seguridad que me daba. Era él quien me impulsaba hacia adelante, quien tomaba mi mano y caminaba a mi lado. En aquel entonces, tenía su amor claro e inquebrantable. Pero la realidad es cruel. Primero me dio una dulce probadita, solo para después darme una bofetada. Por la razón más cliché posible, la familia de Grayson le arregló una prometida. Al principio, por supuesto, él se opuso, discutió con fuerza, incluso huyó de casa. Parecía que yo era todo su mundo. Para ser honesta, en ese tiempo me sentía abrumada. Luego comenzaron a aparecer uno tras otro, su madre, su tío y otros,
junto con esa excelente prometida de la que siempre hablaban, aunque yo nunca la vi. Me sentía realmente agotada y de repente comprendí que Grayson y yo, en efecto, veníamos de mundos distintos. Finalmente, su madre me amenazó. Tal como en un melodrama de televisión, si no terminaba con él, no solo yo estaría en problemas, sino también la gente a mi alrededor. No fue tan dramático como en las novelas, ni hubo rupturas bajo la lluvia ni lágrimas de malentendidos. Nada de eso. Simplemente le dije a Grayson todo con honestidad y luego le confesé que estaba cansada. El amor debía ser feliz y alegre, no una lucha solitaria contra el mundo. ¿Quién sabe cuánto más podría complicarse, o si terminaríamos odiándonos? Así que le dije, detengámoslo todo mientras aún es bonito. Los mayores siempre dicen que el matrimonio debe ser entre iguales. En ese tiempo, estuve de acuerdo, así que rompí con Grayson. Él me miró incrédulo, diciendo que no lo aceptaría. Sonreí y le dije que para romper no se necesita el consentimiento de ambos. Grayson me rogó una y otra vez, pidiéndome que esperara un poco más, que resolvería todo, pero aún así me fui con decisión. Recuerdo sus últimas palabras hacia mí, su mirada fría y dura: Francesca, haré que te arrepientas. Lo juro. En aquel momento, estaba destrozada y triste, y creí que él también lo estaba. Quizás incluso más que yo. Pero con el tiempo, todo sana. Nunca imaginé que nos reencontraríamos así. El repentino sonido de mi teléfono rompió el silencio entre nosotros. Miré la pantalla, era una llamada de Lucas. El rostro de Grayson se ensombreció aún más mientras se burlaba con frialdad. ¿Todavía tiene el descaro de llamarte? Lo ignoré y contesté la llamada. La voz ansiosa de Lucas se filtró por el auricular, aguda y casi molesta. Fran, ¿dónde estás? Por favor, escúchame. No sabía que ella me pediría ayuda para esto. Solo me confundí por un momento, por eso acepté. Lucas, lo interrumpí, echando un vistazo a Grayson, que se veía cada vez más molesto. Fui muy clara cuando acordamos intentar esta relación: no podemos traicionarnos, ni una sola vez. Aunque haya sido por confusión, es irreparable. Terminamos, Lucas. Fran, no estoy de acuerdo, replicó él. Sonreí levemente. Romper no requiere el consentimiento de ambos. Dicho eso, colgué y bloqueé su número. Grayson permaneció allí todo el tiempo, como un guardián, observándome. Tras una larga pausa, finalmente habló: ¿irreparable? No noté nada raro, suponiendo que hablaba de Lucas. Cuando alguien comete un error, debe enfrentar las consecuencias, ¿no es lo normal? Grayson guardó silencio. Solo entonces noté que algo no iba bien. Me giré a mirarlo. Sus profundos ojos negros estaban fijos en mí, intensos e inquebrantables. Su voz fue fría, pero yo no cometí un error aquella vez. Fue una cobarde la que decidió dejarme. Fue ella quien me soltó la mano, diciendo que estaba cansada, que ya no me amaba. Mientras hablaba, Grayson se inclinó hacia mí, su mirada atrapando la mía. Francesca, dime, preguntó, ¿de quién fue realmente la culpa? Grayson debe odiarme. Él, que una vez fue el chico dorado, por mí se humilló una y otra vez. Para alguien como él, conseguir lo que quería siempre fue fácil, pero conmigo se tropezó duro. Grayson, ¿de verdad importa?, le dije. Hubo un breve silencio antes de que él soltara una risa suave. Se enderezó, pero no había humor alguno en sus ojos. Bueno, han pasado 6 años. Sería inútil seguir tomándolo tan en serio ahora. Apenas terminó de hablar, sonó su teléfono. En cuanto vio quién llamaba, la frialdad que lo rodeaba se disipó, su expresión se suavizó. Dio unos pasos alejándose antes de contestar. Solo alcancé a oír vagamente la voz de una mujer al otro lado: está bien. Espérame ahí. Iré enseguida. Grayson no habló mucho. Colgó rápido. Por alguna razón, recuerdos que creí enterrados en lo más profundo de mi mente, los que pensé que ya se habían borrado, de pronto se hicieron nítidos otra vez. Grayson amaba grabar. Cuando estábamos juntos, siempre tenía su cámara. Grababa cuando comíamos,
cuando dormíamos, cuando salíamos de compras, cuando viajábamos. Incansable, documentaba cada momento nuestro. Una vez, con orgullo, me pasó la cámara y me dijo que si algún día lo extrañaba, podía ver los videos. Yo, terca, le respondí que ese día nunca llegaría. Pero después de romper, me descubrí viéndolos una y otra vez. Sus expresiones en esos videos, que alguna vez me pertenecieron solo a mí, verlo ahora evitar mi mirada instintivamente, ofreciendo su dulzura a otra persona, me golpeó. Nadie permanece en el mismo lugar para siempre. No todos los reencuentros pueden reparar lo que se rompió. Al menos, no para nosotros. Tal vez el chico dorado, que nunca había sido rechazado, al verme, su primer amor, la que lo abandonó, todavía sintiera resentimiento. Después de ese reencuentro, Grayson y yo no nos vimos por mucho tiempo. La conexión entre las personas puede ser profunda o superficial, dependiendo de cómo juegue el destino sus cartas. Cuando vi a Grayson en la sala de conferencias aquel día, pensé para mis adentros, el humor del destino hoy es difícil de descifrar. Apenas tomé asiento, la puerta de la sala se abrió con fuerza. Levanté la vista y vi a Lucas, a quien no había visto en un tiempo. No lucía bien. Su rostro estaba pálido, la camisa arrugada, la barba crecida y con ojeras tan marcadas que era evidente que llevaba mucho sin dormir. Lucas me miró con unos ojos que reflejaban una luz que no supe interpretar. Un mal presentimiento se instaló en mi pecho. Hice una seña rápida a mi asistente, pero fui un segundo demasiado tarde. Lucas caminó directo hacia mí, su voz llena de dolor. Fran, ¿qué hice tan mal para que tuvieras que romper conmigo? Nos conocemos desde hace más de un año, ¿no sabes qué tipo de persona soy? Lo que pasó aquel día fue solo un malentendido. Ante su total falta de consideración por el lugar en el que estábamos, de pronto comprendí que realmente no tenía idea de quién era él. Lucas me lo presentó mi madre. Ella ya estaba mayor y, al verme acercarme a los 30 sin un novio, comenzó a preocuparse por mis perspectivas de matrimonio. Para tranquilizarla, accedí a conocerlo. Cuando lo vi por primera vez, me llevó un ramo de flores. Tenía la camisa abotonada hasta el cuello y daba una impresión agradable y cálida. Pero años antes, ya había conocido a alguien mucho más deslumbrante, y ante alguien así de correcto, no sentí ni la más mínima curiosidad. Durante aquella comida, dejé muy clara mi falta de interés. Pero Lucas no se rindió. Dijo que esperaría, que quizás algún día yo sentiría algo por él. Y esperó más de un año. Era generoso, atento, amable y confiable. A veces pensé que estar con él no sería tan malo. Pero nunca sentí el impulso de entregarme por completo, salvo aquella única vez. Hace un mes, mi madre tuvo una recaída de una vieja enfermedad mientras yo estaba en un viaje de negocios y no pude regresar a tiempo. Lucas condujo hasta mi casa en plena noche y la llevó al hospital justo a tiempo, evitando un desenlace peor. Esa noche se quedó afuera del quirófano sin dormir, enviándome mensajes constantemente para tranquilizarme. Enamorarse puede ser difícil, pero sentirse en paz en un instante es fácil. Recuerdo con claridad que, cuando llegué al hospital temprano a la mañana siguiente, acepté darnos una oportunidad. Lucas se quedó paralizado unos segundos antes de asentir. La forma en que me miró entonces estaba llena de afecto. Pero no he olvidado cómo se arrodilló para ponerle un anillo en el dedo a su primer amor. El corazón humano es lo más impredecible que existe, ya sea por confusión o por voluntad. Solo él lo sabe. Igual que ahora, solo él sabe si realmente se arrepiente y quiere enmendarlo, o si está usando a otros para presionarme, o simplemente quiere arruinar mi trabajo. Solo él lo sabe. Unas risas rompieron el silencio. Luego, unos aplausos dispersos resonaron en la sala de conferencias. Giré la cabeza y vi a Grayson, su rostro lleno de burla. El rostro de Lucas se oscureció visiblemente. Antes de que pudiera reaccionar, Grayson habló primero. Señor Chi, sus palabras son bastante interesantes. Yo estuve allí ese día y lo vi arrodillarse para proponerle matrimonio a otra persona, y ahora dice que fue solo un momento de confusión. Grayson sonrió con frialdad. Debe haber estado muy confundido para decir algo tan descarado. El rostro de Lucas se puso rojo de ira. ¿Qué dijiste?
Lucas, lo interrumpí con firmeza. Todos somos adultos. Podríamos haber manejado esto con dignidad, pero tú insististe en volverlo feo. ¿Quieres saber por qué tuve que terminar contigo? Te lo diré claramente, porque me da asco. Ver a mi novio proponiéndole matrimonio a su primer amor frente a mí, esa escena me revuelve el estómago cada vez que la recuerdo. Lucas se quedó perplejo. Pasaron unos segundos antes de que girara la mirada con furia hacia Grayson. ¿Y tú? No creas que no sé de esos videos en tu computadora. Todos son de ella. No pude evitar encontrarlo irónico. Irónico que alguna vez creí de verdad que podríamos ser compañeros, que podríamos apoyarnos mutuamente. Al verme sonreír, Lucas comenzó a explicarse desesperado. No revisé tu computadora. Solo vi los videos por accidente cuando los estabas reproduciendo. Por accidente, Lucas, negué con la cabeza. Si te dejé verlos, ¿cómo pudo ser accidental? Escúchame bien, no me arrepiento de haber estado contigo, pero estoy terminando porque cometiste un error fundamental. No puedo fingir que no pasó nada. Lucas guardó silencio. Hice un gesto a mi asistente para que lo escoltara fuera. Por fin, la farsa terminó. Al levantar la vista, vi a Grayson mirándome fijamente. Lo ignoré. Después de cerrar rápidamente la reunión, me dirigí directamente al baño. Mi corazón latía con fuerza, no de emoción, sino de rabia por toda esa situación absurda. Pensé que los sentimientos se habían desvanecido con el tiempo, pero ahora parecían como hierba seca encendiéndose, expandiéndose sin control. Me obligaron a recordar cómo se sentía todo al principio. En ese entonces, recién había entrado a la universidad, llena de energía obstinada. Los jefes de departamento y el consejo estudiantil se aprovechaban de mí felizmente, pidiéndome mover cosas hoy, cargar otras mañana. No me molestaba demasiado, pero Grayson empezó a sentir pena por mí, especialmente una vez que me caí por unas escaleras, raspándome brazos y piernas con la grava, cubriéndome de moretones y sangre. Compré yodo para desinfectarme sola. Después de curarme rápidamente, volví a ayudar con los preparativos del evento. No lo consideré gran cosa, pero Grayson no estuvo nada contento cuando lo vio. Aunque no podía hacer mucho contra mi terquedad, se agachó frente a mí, frunciendo el ceño mientras volvía a ponerme la medicina. Me dijo con cuidado, eres una chica. No tienes que ser tan fuerte. Si te duele, dilo, ¿quién no te ayudaría? Levantó la mirada, y sus ojos reflejaban todo de mí. Puedes mostrarte vulnerable, al menos conmigo, ¿entiendes? Había tantas voces y ruido de gente pasando, pero todo lo que escuchaba era el estruendo de mi propio corazón. Ahora me miraba a mí misma en el espejo, arreglando con calma mi cabello y el maquillaje. Al salir del baño, lo vi apoyado contra la pared. Al oír mis pasos, levantó la cabeza, su rostro no mostraba emoción alguna. Por un momento, me quedé sin palabras, pensando que estaba a punto de burlarse de mí otra vez. Grayson, yo. Antes de que pudiera terminar, él se enderezó y, en 2 zancadas, se colocó frente a mí. Extendió sus largos brazos y me envolvió en un abrazo apretado. Francesca. Su cuerpo, ligeramente más cálido que el mío, me rodeó. Y de pronto recordé que, cuando le pedí terminar años atrás, Grayson no estuvo de acuerdo, pero tampoco supo qué hacer, así que solo me abrazó fuerte, como si eso pudiera evitar que me fuera. Yo empujaba su cintura con todas mis fuerzas, diciendo cosas crueles, pero las lágrimas caían sin control, empapándole el hombro. Desde aquel abrazo, la distancia entre nosotros había permanecido congelada, a poco más de 1 metro. ¿Qué iba a decirme ahora? No lo sabía. Después de pronunciar mi nombre, Grayson guardó silencio. Por un momento, el único sonido en el pasillo era el de nuestros corazones latiendo. ¿Qué estaba pasando? Me apresuré a apartarlo. Grayson, todavía. Una repentina llamada telefónica interrumpió mis palabras. Grayson me miró durante un largo instante antes de sacar su teléfono. Alcancé a ver el identificador de llamada, era la misma chica de aquella noche. Sentí una punzada de impotencia. Me di la vuelta. Deberías atender primero tu llamada. Pero Grayson no hizo lo que sugerí,
ignoró el timbre que seguía sonando. Me sujetó de la muñeca y me obligó a girarme para enfrentarlo. Francesca, ¿qué ibas a decirme? Negué con la cabeza, intentando soltarme. Grayson no me dejó. Mantuvo su mirada fija en la mía. Cuando por fin cesó el tono de llamada, preguntó en voz baja, Sofía, ¿qué ibas a preguntarme? Ese Sofía sonó completamente fuera de lugar. Quise preguntarle si aún me quería. Quise saber si era consciente de lo que estaba haciendo. También quise decirle que todo había terminado hacía mucho tiempo. Pero el teléfono volvió a sonar, y todas las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Grayson pareció entender, pero creo que malinterpretó mis intenciones. Mantuvo una mano aferrada a mí para impedirme marchar y, con la otra, contestó la llamada, poniéndola en altavoz. Habla. Si no es importante, no me molestes. Espera, hermano, ¿por qué estás tan alterado? Solo te llamo para decirte que lo que me pediste hace unos días ya está resuelto. Antes de que la persona del otro lado terminara, Grayson la interrumpió. ¿Escuchaste eso? Es mi hermana. Me miró, apretando sin querer su agarre, pero su tono sonó casi tranquilizador. Entonces, Sofía, ¿qué ibas a decirme? Grayson, miré su mano y tiré de ella con fuerza para soltarme. ¿Cómo es que no sabía que tenías una hermana? Y además, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Cuñada, no malinterprete, intervino la voz por el altavoz. De verdad soy prima de Grayson. Por favor, no deje que esto cause un malentendido o mi primo me lo hará pagar. Grayson cortó la llamada. Me miró, y sus ojos se volvieron más profundos. ¿Cómo no va a tener que ver? Tengo otros hermanos y hermanas también. Si quieres saberlo, te lo contaré todo, ¿está bien? Esa misma noche, justo cuando estaba por quedarme dormida, vestida ya con mi pijama, recibí una llamada de Grayson. Pensé que debía dejar todo completamente claro, de una vez por todas. Cuando el timbre estaba a punto de terminar, respondí, pero no era su voz la que escuché al otro lado. Hola, disculpa que te moleste tan tarde, pero tu esposo se quedó dormido en nuestro bar después de beber demasiado, ¿podrías venir a recogerlo? ¿Mi esposo?, pregunté sorprendida. Sí, el contacto principal de tu esposo eres tú. El nombre con el que te tiene guardada es bastante curioso, algo como amor eterno. Aquella noche, en el pasillo, Grayson me había mirado inmóvil, con una mezcla de lucha y tristeza en los ojos. Me había preguntado, ¿estaría bien? Yo lo rechacé. Grayson se quedó helado y esa noche se fue apresurado. Antes de irse, me miró, con decepción y frustración en la mirada. En ese momento no entendí, pensé que solo estaba enojado conmigo. No fue hasta ahora, de pie en el bar, a unos pasos de su mesa, que lo comprendí. Estaba molesto porque creía que yo había seguido adelante. ¿De verdad le gusta ese tal Lucas? ¿Qué tiene de bueno? Está con él, pero aún tiene a otro en el corazón. Si no la hubiera alertado, seguiría engañada. La voz de Grayson estaba pastosa por el alcohol, pero aún podía entender lo que decía. Ese día, Lucas me había dicho que estaría de viaje por trabajo, y no sospeché nada. Luego alguien me agregó como contacto y me envió fotos de él con Fernanda en varios lugares, lo que me llevó a seguirlos. La persona junto a Grayson comentó, solo digo, si ella se enamoró de otro, tal vez es hora de que tú también sigas adelante. ¿Qué, de verdad estás tan obsesionado con ella? Grayson no respondió. Levantó su vaso y dio un trago largo. Luego apoyó el brazo sobre el hombro de la persona y, con la otra mano, llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio. Escuché su voz, ebria pero clara, no hables de ella. No tienes permitido decir cosas malas sobre ella. Grayson bajó la cabeza, cayendo sobre la mesa. Su voz se volvió suave. No puedo evitarlo. Solo la he querido a ella, desde hace tantos años. Lo único que lamento es no haber sido más valiente entonces, no haber sido más decidido. ¿Habría sido todo diferente? No pude darle seguridad. Fui un inútil. Estaba completamente paralizada, a solo un paso de alcanzarlo, pero mis piernas parecían de plomo, incapaces de moverse. El amor de Grayson era demasiado intenso,
cargado con el peso de 6 años de sentimientos no dichos, cayendo sobre mí como una ola que me dejaba sin aliento. No podía moverme. Suspiré. Al fin y al cabo, el chico que una vez solo tenía ojos para mí realmente no había cambiado tanto. Ese afecto puro, 6 años de espera, ¿quién no se sentiría conmovida por eso? No fue hasta que mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos, que pude respirar de nuevo. Era un mensaje de la madre de Sin. Fran, te lo ruego, ¿podrías responderme? Cuando Grayson y yo nos reencontramos, la madre de Sin me había mandado 2 mensajes. ¿Fue a buscarte? Fran, eres una buena chica, tía sabe que eres maravillosa, pero él podría tener mejores opciones. Odio los problemas, así que huí otra vez. En el momento en que Grayson levantó la mirada hacia mí, escapé presa del pánico. Detrás de mí escuché el sonido distante de vasos y sillas cayendo. Rápidamente levanté la mano para detener un taxi. No fue hasta que estuve sentada dentro del coche que me atreví a mirar atrás. Grayson estaba de pie, abatido, en la acera, mirándome fijamente mientras me alejaba de él. Me llevé la mano al pecho, arrugando mi blusa en el proceso, demasiado asustada como para volver a mirar por el retrovisor. El auto se detuvo frente a la entrada de mi edificio. Arrastrando mi cuerpo exhausto, subí hasta mi apartamento. Pero justo al salir del ascensor, lo vi, Lucas. Estaba agachado frente a mi puerta, y cuando me vio, se levantó de golpe y corrió hacia mí. Me tomó por sorpresa cuando me envolvió en un abrazo apretado. Su fuerza era tal que no pude evitar fruncir el ceño. Lucas, suéltame. Fran, estaba equivocado. Por favor, no terminemos, ¿sí? Sé que me equivoqué. Ya aclaré las cosas con ella. Te prometo que no volverá a pasar. Lucas me sostenía con tanta fuerza que casi me faltaba el aire. Su voz temblaba, casi incoherente. Todo fue mi culpa antes. Ni siquiera sé qué me pasó, era como si estuviera poseído. Sé cuánto me esforcé para ganarte, y aún así cometí ese error. Solté una pequeña risa, sin saber si era de burla o de resignación. Lucas me apretó aún más. Fruncí el ceño y puse mis manos sobre sus hombros, tratando de apartarlo. Lucas, nuestra relación, pensaba que sabías que era porque eras una persona adecuada. El cuerpo de Lucas se quedó rígido. Me seguía abrazando, visiblemente perdido. Fran, ¿qué quieres decir? Lo siento, Lucas, pero nunca te amé desde el principio. Me interrumpió bruscamente, apretándome aún más, como si quisiera fundirme con él. No sigas, Fran, por favor, no digas más. Obedecí, sin decir nada más. Por un momento, el único sonido en el pasillo fue nuestra respiración. Parecía una calma tensa, hasta que Grayson llegó y la escena lo golpeó como un puñal. Le lanzó un puñetazo directo al rostro de Lucas. El golpe fue tan fuerte que Lucas no tuvo más remedio que soltarme. Grayson aprovechó su debilidad momentánea y me jaló hacia su lado, con la mirada fría y asesina clavada en él. Lucas intentó alcanzarme otra vez, pero instintivamente me aparté. Su mano quedó suspendida en el aire unos segundos antes de retirarla lentamente. Pareció comprender algo y soltó una risa amarga. Ya entiendo. Dicho eso, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. En un instante, las puertas se cerraron y desapareció. Por fin, la atención de Grayson se centró en mí. Metió la mano en mi bolso, sacó mis llaves, abrió la puerta y me empujó dentro. Me acorraló contra la pared. Sus movimientos eran bruscos, desesperados, pero aún así tuvo el cuidado de proteger mi cabeza y mi espalda con las manos. «¿Te gusta tanto ese tipo? ¿Dejarías que te hiciera cualquier cosa?», gritó Grayson, el rostro enrojecido, los ojos brillando con una luz extraña, no sabía si era por el alcohol o por las lágrimas. Alcé la mano para limpiarle el rostro, pero me la agarró con fuerza. «¿Qué? ¿Vas a apartarme otra vez? Él puede abrazarte, pero yo no». «Francesca, respóndeme. Además de abrazarte, ¿qué más le permitiste hacerte?». Antes de que pudiera decir algo, me sujetó la barbilla con fuerza. Su presión era tan intensa que solté un quejido, pero no aflojó. «Francesca», dijo Grayson mirándome,
sus ojos llenos de desesperación y dolor, antes de forzar las palabras. ¿Por qué no respondes? Por un momento no supe qué decir. Los recuerdos de hace 6 años desfilaron ante mis ojos, el chico puro, de mirada brillante, que había sido, ahora transformado en un hombre alto y maduro, pero con los mismos ojos, solo para mí. Me quedé en silencio, pero Grayson pareció entenderlo, soltando una risa amarga. Aún no soy suficiente, ¿verdad? Luego dio un portazo y se marchó. Tras el estruendo, solo quedó un silencio sepulcral. El departamento estaba tan quieto que podía oír a los vecinos conversando en su apartamento. Una oleada de tristeza me invadió, por él, por mí, por todo. Me quedé allí un largo rato. Luego, incapaz de soportarlo, abrí la puerta para buscarlo una vez más, pero el pasillo estaba vacío. No volverá esta vez, pensé. Quizás sea lo mejor. Un nuevo comienzo. Me apoyé contra la puerta y me deslicé lentamente hasta el suelo, escondiendo el rostro entre los brazos. No era solo por el que sentía tristeza. Francesca, de repente escuché mi nombre. Me congelé. Franny, mírame. Solo 2 personas me llamaban así, mi madre y Grayson. Lentamente levanté la cabeza. Frente a mí estaba Grayson, que había regresado. Sus ojos estaban enrojecidos, una mezcla de impotencia y ternura. Extendió la mano hacia mí. Con manos temblorosas, tomé la suya y me incorporé. Grayson. Franny, dijo, mirándome con una determinación que me dejó sin aliento. No me importa nada más. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿De verdad ya no sientes nada por mí, ni un poco? Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo no conmoverse ante semejante sinceridad? Después de un momento, cerré los ojos y apreté su mano. Grayson se inclinó, apoyando su frente contra la mía, y susurró, «Solo quiero que me quieras, aunque sea un poco». La parte racional de mi mente se rompió por completo. Todo se volvió borroso. No dije nada, simplemente levanté la cabeza y lo besé. Grayson se sorprendió por un instante, pero pronto tomó el control, abriendo mis labios con firmeza. Su respiración era cálida e intensa. Sentí como si la razón se evaporara con su beso. Cuando el sudor de Grayson cayó sobre mi cuello, cerré los ojos y lo abracé con fuerza. El hombre que era ahora y el chico que había sido 6 años atrás. A la mañana siguiente dormí profundamente. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba en penumbra, unos pocos rayos de luz se filtraban entre las cortinas. Grayson estaba sentado bajo la luz, mirándome con una expresión suave. «Grayson», murmuré, extendiendo la mano para entrelazar mis dedos con los suyos. Su expresión cambió ligeramente y apretó mi mano con más firmeza. Nuestras palmas se encontraron, y una sombra se deslizó sobre mí, sus labios. Me tomó el rostro con una mano, entrelazando sus dedos con mi cabello mientras me besaba con intensidad. Solté un gemido suave, rodeando su cuello con los brazos y respondiendo a su beso. Durante un largo rato, mis labios y mi respiración quedaron atrapados en su aroma. Finalmente, se apartó. Su nariz rozó la mía, y una sensación fría se extendió por mis dedos. Bajé la mirada. En algún momento, Grayson había deslizado un anillo de plata en mi dedo. Al mirarlo, su voz sonó ronca. «Francesca, quiero aferrarme a ti». Apreté su mano, entrelazando nuestros dedos, pero no dije nada. Después de ese día, Grayson y yo volvimos a estar juntos. Cuando mi madre se enteró, no dijo nada, pero sus ojos se enrojecieron de inmediato. Tomé su mano callosa entre las mías y le prometí que me cuidaría y no dejaría que me lastimaran. La madre de Grayson vino a buscarme apurada cuando salía del trabajo. Era una mujer normalmente compuesta, elegante, siempre impecable, pero esa vez tenía el cabello desarreglado y el rostro visiblemente alterado. Le envié un mensaje a Grayson pidiéndole que me recogiera más tarde. Cuando respondió, apagué el teléfono y caminé hacia la señora Sin. Al fin vino a verme. La mirada de la señora Sin se posó en mí, cargada de desaprobación. Si no venía, ¿iba a dejarte destruirlo todo? Al escuchar eso, removí lentamente mi café. ¿Destruir qué, exactamente? Tía, no recuerdo haberle debido nada.
La señora Sin me lanzó una mirada afilada, con la mandíbula tensa. Francesca, pensé que eras una chica sensata, olvidaste la promesa que me hiciste, ¿por qué sigues empeñada en arrastrar a mi Gray contigo? Arrastrarlo, sonreí con suavidad. No bromeé, tía. Terminé con él en aquel entonces, y no fue por nada que usted hiciera. La señora Sin guardó silencio un momento, su expresión cambió al instante. No intentes jugar conmigo. Ya te lo dije, no eres la mejor opción para Gray. Frunció el ceño, usando ese tono severo y condescendiente de siempre. Fran, lo digo por el bien de ambos. Eres joven y no entiendes que el matrimonio no se trata solo de amor. ¿Cuántos matrimonios en este mundo duran realmente por amor? Llámame egoísta si quieres, di que lo separo, pero todo lo que hago viene del corazón de una madre. Lo amas, ¿no quieres que tenga el mejor futuro posible? Una pareja adecuada es algo que no puede ignorarse, estés donde estés. Sus palabras, afiladas como agujas, me retumbaron en los oídos. Pensé que todo aquello era tan agotador. Pero, de pronto, una voz firme la interrumpió. ¿Y mamá, acaso no ha pensado que Franny y yo también podríamos tener un gran futuro juntos? Me equivoqué una vez, y no volveré a hacerlo. En algún momento, Grayson había llegado y se colocó a mi lado. Se quedó quieto frente a mí, bloqueando todas las críticas y el desprecio de su madre. La señora Sin se quedó helada, su pecho subía y bajaba con fuerza, su rostro pálido de rabia. Bien, bien, mi hijo ha crecido. Ya no me escucha, murmuró con amargura. Grayson se mantuvo sereno, sosteniendo mi mano frente a su madre, y habló con calma. Escucharé lo que deba escuchar, pero el resto, espero que solo diga cosas que quiera oír. Después de despedir a la señora Sin, Grayson me llevó a casa. El auto se detuvo suavemente frente a mi edificio. Justo cuando desabrochaba el cinturón para bajar, Grayson me sujetó de repente. Francesca. ¿Qué pasa? Subió las ventanillas. La luz tenue del coche iluminaba los mechones de su cabello. Me miró, tragando con dificultad, y preguntó con voz baja pero firme, ¿me confiarás esta vez? Te lo prometo, no te dejaré ir otra vez. No respondí, pero puse mi mano sobre la suya. Nuestras palmas se tocaron. Bajó la mirada, y sus largas pestañas proyectaron una sombra profunda bajo sus ojos. Levanté la mano para tocarle la cara. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que me escape otra vez? Sus pestañas temblaron, cubrió mi mano con la suya y frotó su mejilla contra mi palma. Estoy aterrorizado, murmuró. Al oír eso, sonreí. Viéndolo tan cauteloso, con los ojos llenos solo de mí, cerré mis dedos suavemente, rascando su palma con ternura. Está bien, respondí sonriendo, acepto. Grayson pensaba para sí que realmente era una persona terrible. Sentía celos enfermizos de Lucas. Analizaba cada uno de sus movimientos con lupa. Cuando descubrió, casi por accidente, que Lucas estaba involucrado con otra mujer, su primera reacción fue alegría, seguida de una furia ardiente. ¿Cómo podía Lucas traicionarla? ¿Cómo podía hacerle daño? Grayson estaba furioso. Se alió con su prima para tenderle una trampa, usando tácticas torpes y evidentes para atraerla. Quería que ella viera con sus propios ojos la verdadera naturaleza de Lucas. Luego, aparecería casualmente. Lo había ensayado 1000 veces en su mente, convencido de que podría volver a estar a su lado. No quería enojarse con ella, pero verla tan herida le dolía. Grayson apretó los labios, temeroso incluso de pensar si realmente ella había llegado a querer a ese hombre. Sentía que se volvía loco de celos. Durante esos 6 años lejos de ella había vivido bien, mientras él permanecía estancado en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué solo él no había avanzado? Estaba furioso consigo mismo, por haber sido débil 6 años atrás, por haber tardado tanto en prepararse. 6 años, la gente suele decir que los sentimientos juveniles se desvanecen con el tiempo, pero no para Grayson. Los repasó una y otra vez en su mente. Esos 6 años de preparación fueron para despejar cada obstáculo, todo por una oportunidad, una sola, para volver a su lado. Más de 2000 días y noches. Vivía con el temor de llegar un paso demasiado tarde.
Hacía tiempo que sabía que estaba perdido, que estaba demasiado enamorado. Lo supo desde el primer momento en que la conoció. Era un día soleado, el club de patinaje de la escuela practicaba en la plaza. Al pasar, se detuvo un instante y justo vio a una chica caer al suelo con un golpe seco. Por coincidencia, cayó justo a un paso de él. Grayson se sobresaltó y corrió a ayudarla, pero la chica agitó la mano con una sonrisa y dijo, «Perdón, no quise asustarte». Grayson se quedó inmóvil unos segundos, y cuando procesó sus palabras, ella ya se había incorporado sola. La forma en que se levantó, con una naturalidad que solo se consigue con práctica, lo sorprendió. Y entonces, sintió una punzada en el pecho. Grayson siempre había sido alguien que seguía sus sentimientos, y en ese instante supo lo que sentía. Desde aquel momento, le gustó. Le gustó su luz, su fortaleza, la manera en que le sonrió. Grayson pensó, está bien, si ella corre, yo seguiré persiguiéndola. Todo lo que quiso, desde el principio hasta el final, fue a ella. Lo afortunado es que al final, la alcanzó.